Buenas tardes, queridos hermanos. Espero podamos pasar un lindo tiempo, como todos estamos pasando todos los días, eh, juntos en la palabra de Dios, compartiendo en el libro de Santiago. Así que te animo en este momento, a los que van a estar siguiéndonos en esta tarde, como todos los días, puedas acompañarme en tu Biblia, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, un pequeño repaso a lo que vimos ayer y poder introducirnos a a lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces espero que pueda ser de mucha bendición. Titulo esta serie que estamos charlando: Recursos para la victoria. Recursos para la victoria. Recuerda que como creyente debemos luchar. Por un lado, enfrentamos de afuera adversidades, problemas, dificultades, ¿sí? Pero por el otro lado, por dentro, luchamos con tentaciones, luchamos con el viejo hombre. En este caso, mi viejo Matías es mi enemigo, ¿sí? Entonces tú luchas con tu viejo hombre. Entonces tenemos dos frentes con los cuales los cristianos debemos lidiar. Por un lado, las adversidades, y por el otro lado, nuestro viejo hombre, pruebas y tentaciones, ¿sí? Ahora, siendo que vamos a pasar por estas dos cosas, bueno, la Biblia nos enseña en el capítulo 1 cómo podemos enfrentar las pruebas, pero también nos enseña cómo podemos enfrentar las tentaciones. Y en esta oportunidad, entrando al capítulo 19, el apóstol Santiago dice: por esto, ¿sí? Entonces, por esto significa que lo que va a decir es resultado de lo que dijo anteriormente. Entonces, siendo que como creyentes pasamos por pruebas, siendo que lidiamos con las tentaciones, entonces el consejo de Santiago ahora es darnos un recurso para la victoria. ¿Cómo podemos los creyentes vencer en los tiempos de prueba? ¿Cómo podemos vencer la tentación? Entonces Santiago nos va a dar un recurso para la victoria, y ese recurso no es nada más, nada menos que la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es el recurso que Dios nos ha dado para que podamos pasar las pruebas, las adversidades que debemos enfrentar, cada uno en lo individual, como creyente, en su vida, en su relación con Dios, y frente a las tentaciones con las cuales luchamos en nuestro interior, nuestros malos deseos, nuestras concupiscencias que nos atraen y nos seducen para que cedamos y hagamos y desobedezcamos a Dios. Entonces Santiago nos va a animar que la palabra de Dios es el mejor recurso que el Señor nos ha dado para manejarnos en las pruebas y en la tentación. ¿Cómo debe el creyente comportarse en tiempos de prueba? La palabra de Dios nos enseña cómo. Y hemos visto cómo la palabra de Dios es un gran recurso, porque nos enseña a enfrentar la prueba con gozo, con el entendimiento, con una voluntad dócil, ¿sí? Con humildad, ¿sí? Entonces vimos eso, con una completa dependencia en Dios. ¿Cómo podemos lidiar con las tentaciones? No culpando a Dios, reconociendo que tenemos una naturaleza inclinada al mal y que no nos engañemos a nosotros mismos pensando que Dios es culpable de nuestras tentaciones, cuando en realidad es algo de nuestra propia naturaleza caída. Entonces Santiago nos va a dar este recurso. Entonces, ¿cómo puede el creyente usar este recurso? Honestamente, muchos cristianos tienen los recursos de Dios en su mano, pero fracasan en los tiempos de prueba. No confían en Dios, se quejan de Dios, entonces se enojan o en otras palabras, fracasan en su confianza en Dios. ¿Sí? No piden sabiduría, tratan de resolver los problemas a su manera, lidian con la tentación, pero culpan a Dios. ¿Sí? No quieren reconocer que el problema está en ellos y se engañan a sí mismos. ¿Por qué? El problema es porque una cosa es tener el recurso a mano, pero otra cosa es usar el recurso. De nada me sirve, si tengo dolor fuerte de cabeza, tener el paracetamol, ¿sí? Guardado en el botiquín, ¿sí? Entonces, no tiene utilidad en el botiquín, ¿sí? Entonces, el paracetamol se me hace efectivo en mi dolor de cabeza cuando lo aplico
a mi dolor. Entonces consumo esa pastilla. Entonces de nada me sirve tener los recursos para la victoria en mi mano si no los voy a utilizar. Si quieres tener victoria sobre las pruebas, si quieres tener victoria sobre la tentación, debes usar el recurso que Dios te ha dado, debes usar la palabra de Dios. Te voy a mostrar un ejemplo. En Mateo 4, cuando Jesús pasa por la tentación, recuerda que él no podía pecar porque él era sin pecado. Entonces, ¿para qué fue tentado? Para mostrar que él era sin pecado, para enseñarnos a nosotros cómo podemos vencer la tentación, ¿sí? Y para poder compadecerse de nosotros, según Hebreos 4. ¿Sí? Poder compadecerse de nuestras debilidades y poder así socorrernos, ¿sí? Ahora, cuando Jesús fue tentado, en las 3 veces que fue tentado por el diablo, Jesús le dijo, escrito está, escrito está. No voy a tocar eso ahora, porque quiero hacer un repaso, pero lee Mateo 4 del 1 al 11. Jesús usó la palabra de Dios. Frente a las tentaciones que él estaba pasando, él usó 3 versículos del libro de Deuteronomio, el 5º libro del Antiguo Testamento. Y con eso venció. ¿Ves? Él no solo sabía la escritura, él no solo tenía el recurso, sino que él utilizó el recurso. ¿Bien? Entonces, si vamos a tener victoria, tenemos que seguir las enseñanzas de la palabra de Dios. Debemos aplicarla a nuestra vida. Entonces, si ahora estás pasando tiempo de prueba, ahora es el momento para aplicar y obedecer todos esos pasajes que nos enseñan Dios cómo debemos enfrentar las pruebas. Si ahora estás pasando por una tentación, estás luchando con deseos, ¿sí?, de pecar y de desobedecer a Dios, ahora es el momento de tomar los pasajes de la palabra de Dios que hablan respecto a ese pecado, a ese mal deseo, y utilizarlo. Entonces, ¿ves? La palabra de Dios es el recurso. Por eso, para poder utilizar el recurso que Dios nos ha dado para la victoria, su palabra, entonces el énfasis en Santiago está en primer lugar en ser receptivos a la palabra. Debemos ser receptivos a la palabra. Debo recibir la palabra de Dios en mi propia vida. Entonces Santiago nos va a enseñar 2 puntos acerca de recibir la palabra de Dios. Uno lo mencioné ayer, que es oírla con atención. No mencioné este título, solo hablé de la receptividad, pero si vamos a recibir la palabra de Dios, debemos en primer lugar oírla con atención. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Debemos ser rápidos para escuchar la palabra de Dios y ser lentos para hablar y para enojarnos. Hoy muchos se hacen maestros, se llaman predicadores y no tienen tiempo para escuchar lo que Dios tiene para decir en la Biblia mediante un estudio serio de las Escrituras, y solo leen el pasaje, estos, se paran del púlpito y solo hablan. Y si tú dices, pero la Biblia no dice eso, se enojan. ¿Ves? Entonces debemos ser rápidos para oír. Tenemos que tener un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para decirnos. ¿Sí? Entonces también acá la palabra de Dios, cuando habíamos mencionado ayer, cuando muchos son rápidos para hablar y enojarse, nos quieren escuchar, hablan, en otras palabras, no están escuchando a la Biblia porque están hablando encima, justificando su propio pecado. No, pues eso no es tan así. Todo el mundo lo hace y no pasa nada. No, pues yo conozco un hermano en la iglesia que vive así, en su iglesia se permite y no pasa nada. Sí, tratan de justificarse en sus pecados, entonces no están escuchando con atención, están hablando, y si tú los confrontas con la palabra de Dios, se enojan con Dios, se enojan con esa enseñanza porque confronta su estilo de vida pecaminoso. Dios los pone en evidencia. Y a veces ese problema personal que ellos tienen con Dios lo hacen un problema personal con la iglesia y con el pastor de la iglesia. Y se van a enojar, no, porque en esa iglesia son todos legalistas, no, porque en esa iglesia, y en realidad no es que son legalistas, sino que es un problema que esa persona tiene con Dios, porque Dios le ha hablado acerca de ese pecado, no lo quiere dejar, ¿sí? Entonces cuestiona y se va a un lugar donde lo acepten y lo toleren con su pecado. Entonces, qué triste es, muchos cristianos viven buscando una iglesia donde puedan tolerar su propio estilo de vida pecaminoso y no quieren estar en una iglesia donde tengan que oír con atención para obedecer y hacer caso a la palabra de Dios. Entonces debemos oírla con atención.
Bien, para ser receptivos de la palabra de Dios, debemos oírla con atención. Memorízalo. Receptividad tiene que ver con oír con atención. Bien, entonces hoy quisiera tocar el versículo 21. ¿Sí? Ayer hablamos el 19 y el 20. Ahora, en el versículo 21 vemos la segunda parte de ser receptivos de la palabra. La primera era oírla con atención. Muy bien. No te escucho, pero espero que lo estés repitiendo en tu casa y lo estés memorizando. Pero para ser receptivo debo oírla con atención, pero en segundo lugar debo recibirla en mi propia vida. Debo recibirla. No solo la oigo prestándole la debida atención a lo que Dios me está diciendo, sino que recibirla, la tomo para mi propia vida. La guardo en mi corazón. ¿Sabes? En este versículo 21, recibir es el verbo principal en este versículo. ¿Sí? Entonces es fundamental. Todo el versículo 21 gira en torno a recibir la palabra de Dios. Por eso él dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces el verbo principal en este versículo es recibid. Ahora, este verbo, ¿sí? La palabra desechar acompaña a este verbo, pero en esta gramática debe ir antes de recibir. Entonces, ¿por qué? Y ahora voy a mencionar por qué. Déjame primero explicarte la palabra recibir y te voy a explicar por qué primero tiene que ir desechar. ¿Sí? Entonces, cuando Santiago dice recibid, ahora está hablando de tomarla para uno, guardarla en su corazón, pero quisieras citar a un erudito en la gramática antigua, el griego antiguo, Vine, quien nos dejó un valiosísimo recurso a nosotros los cristianos para que podamos estudiar, que es el diccionario Vine de palabras hebreas y del Antiguo Testamento y palabras griegas del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y él define el verbo recibir y dice lo siguiente, y me es muy interesante y quiero compartírtelo. Él menciona lo siguiente: recibir mediante una recepción deliberada o meditada, ¿sí? Y bien dispuesta a aquello que es ofrecido. ¿Sí? Tiene que ver con esa actitud, ¿sí? En la cual yo, ¿sí? Decido con un corazón bien dispuesto recibir aquello que se me está ofreciendo. En este caso, el mensaje de la palabra de Dios. Bien, entonces la palabra de Dios debemos tomarla para nosotros y guardarla en mi corazón. Nunca cuando escuches la palabra de Dios diga, esto es para fulano, esto es para mengano, que hace esto y lo otro. No, 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 no. No es para fulano, es para mengano. Si tú la estás escuchando, es para ti. Si él la está escuchando, es para él. Entonces, en este momento, la palabra de Dios es para ti, es para mí. ¿Ves? Entonces, muchas veces no oímos con atención porque estamos tratando de usar esta palabra. No, esto es para fulano, para mengano, y nos justificamos. No queremos escucharla para nosotros. Porque nos creemos que estamos bien, pero en realidad no es para nosotros. ¿Sí? Entonces, hay dos cosas en recibir la palabra de Dios en nuestra vida. Hay dos puntitos que explican esta palabra recibirla en el versículo 21. Y en primer lugar, mediante el verbo desechar, desechando. Entonces, para recibir la palabra de Dios, recuerda, la receptividad de la palabra tengo que oírla con atención. Segundo, recibirla en mi vida. Bien, en recibirla en mi vida hay dos puntitos. El primero es dejar el pecado. ¿Ves? Por eso, cuando el verbo principal es recibir, pero primero tiene que ir el desechar. ¿Por qué? Porque desechar es la condición para recibir la palabra de Dios. Nunca voy a poder recibir la palabra de Dios en mi vida y tomarla para mi vida si no estoy dispuesto a desechar el pecado en mi vida. Entonces, este verbo desechando habla justamente eso, habla de dejando de lado, poner a un lado. El apóstol Pablo, Efesios 4, despojaos pues del viejo hombre. ¿Sí? Habla de despojarnos,
¿sí? Como si te estuvieras cambiando la ropa, despojarte de tu viejo hombre, de tu vieja antigua vida, ¿sí? Y tomar para ti la nueva vida que Dios te ha dado y vivir esa vida. Entonces él dice, desechando, si vamos a recibir la palabra de Dios y para que la palabra de Dios haga una obra en mi vida, en primer lugar debo dejar de lado el pecado, debo desecharlo, debo ponerlo a un lado, debo quitarlo de mi vida. Ahora, por lo cual desechando, y él lo menciona mediante dos términos al pecado, inmundicia y abundancia de malicia. Esta palabra, inmundicia, básicamente hace referencia a hace referencia a ropa sucia, pero se refiere acá a toda suciedad moral. ¿Sí? La inmundicia moral es una barrera muy seria para poder escuchar claramente y comprender la palabra de Dios, dice MacArthur. Entonces, es fundamental. Honestamente, vivimos una sociedad no moral, sino inmoral. Vemos una moral totalmente sucia y corrompida en muchas personas. Ya no existe el pudor, ya no existe la modestia, ya no está siquiera la dama, el caballero. ¿Sí? Ahora somos bestias salvajes satisfaciendo nuestros impulsos. ¿Sí? Ya no existe la pureza moral, en cierta manera, en gran parte del mundo, sino que ahora, no, es relativo. Lo que puede ser puro para vos, para mí no lo es así. Nosotros podemos hablar de pureza sexual y para ello estás loco de la cabeza. Porque su mente está totalmente corrompida, es totalmente inmoral, donde para ellos todo es permitido, todo está bien, no pasa nada. Entonces vemos que esta palabra inmundicia define ese tipo de estilo de vida, una persona que tiene una moral sucia, totalmente corrompida. Y luego menciona abundancia de malicia. Esta palabra abundancia, una traducción es exceso. La traducción acá habla de exceso, habla de algo que está rebosando y justamente es maldad. Es una vida donde hay un exceso de maldad. En esa persona constantemente aflora todo tipo de pecado, porque su vida es una vida mala, o sea, vive para hacer el pecado, vive una vida de maldad, una vida que hace daño, una vida que perjudica no solo su propia vida, sino a otras. Observa, si tuvieras que definir en tu propia del 100% de las personas que conoces en el mundo, según tu propio juicio, sacando la Biblia a un lado, ¿qué crees tú que son las personas, santas o pecadores? ¿Sabes? Se lo he hecho a un montón de ateos esta pregunta y la mayoría me han dicho, no, son pecadores. Si la Biblia no existiera, igual a mi propio juicio son pecadores. ¿Por qué? Porque su propio estilo de vida demuestran que el ser humano es pecador. Hay en muchas personas un exceso de maldad, pero viven una vida de maldad, hacen daño. Viven, como dice Proverbio, muchos de esos dicen, vamos a derramar sangre. ¿Sí? Entonces vamos, tomemos, robemos. Santiago, Proverbios capítulo 1. ¿Sí? ¿Cuánta gente vive simplemente para hacer daño? No le importa mentir, no le importa engañar, no le importa estafar, no le importa si te tiene que quitar la vida, no importa absolutamente nada. Su vida está caracterizada por todo lo que es malo. ¿Sí? Entonces, Santiago enseña que la condición para recibir la palabra de Dios primero es dejar el pecado. ¿Sabes? La mayoría de las personas que no están dispuestas a dejar el pecado escuchan la palabra de Dios, pero no están dispuestas a recibirla en su vida. ¿Por qué? Porque tienen que cambiar su estilo de vida pecaminoso. No, esto no es para mí. Entonces, prefieren seguir y mantener un estilo de vida que no agrada a Dios, en vez de recibir la palabra y vivir la vida que agrada a Dios. ¿Sí? Entonces, primero debemos dejar de lado el pecado y segundo, ¿sí? Dice recibir con mansedumbre. ¿Sí? Y acá tenemos el segundo punto de recibir la palabra de Dios en mi vida. Dejo de lado el pecado y la tomo para mi vida con una actitud de mansedumbre. Y esta palabra mansedumbre es muy difícil encontrarle una palabra en castellano, o sea, no la hay.
¿sí? O sea, acá la traducimos como mansedumbre porque define a una persona mansa, pero, o sea, del original al castellano no tiene prácticamente una traducción, no hay una palabra que pueda captar la idea de la palabra griega que se utilizó acá, pero una mejor definición, muy aproximada porque tiene mucha relación con esta palabra que se utiliza acá, que creo que es prautes, tiene que ver con humildad, ¿sí? Entonces, cuando se habla de mansedumbre, Bain menciona así, es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos, y por ellos sin discutirlos ni resistirlos. Este término está estrechamente relacionado con la palabra humildad. ¿Sí? Hay una relación muy cercana, por eso muchos comentaristas esta palabra mansedumbre la traducen humildad. ¿Sí? Pero tiene que ver cómo nosotros aceptamos los tratos de Dios, esa disposición de nosotros hacia el trato de Dios con nosotros. Entonces, esa persona deja del lado el pecado y recibe con humildad la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un poder transformador, un poder santificador. La Biblia te cambia la vida. Por eso, el resultado directo de oír la Biblia con atención, ¿sí? De dejar de lado el pecado, porque estoy escuchando lo que la palabra de Dios dice, entonces dejo de lado el pecado y la tomo para mi propia vida, para mí, para vivirla, para creerla y obedecerla. El resultado es, dice, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y acá tienes el resultado. Santiago llama acá a las escrituras la palabra implantada. Ahora, algo interesante, él utiliza varios términos para referirse a la palabra de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 18, la llama a las escrituras la palabra de verdad. En el versículo 21, la palabra implantada. En el versículo 2, sencillamente la llama la palabra. En el versículo 23, la llama, la utiliza de manera figurada como un espejo porque muestra mi condición. En el versículo 25 la llama la perfecta ley, la de la libertad. ¿Sí? Ahora, hablando acerca de la palabra implantada, básicamente lo que Santiago está diciendo es que la palabra de Dios, o sea, la palabra implantada habla de injertada, ¿sí? Habla de algo que es injertado o tiene también, en el original da la idea de esa semilla cuando es plantada, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios, cuando es implantada en nuestra propia vida, ¿sí? El punto es que la palabra de Dios se arraiga en nuestro corazón, echa raíces en nuestro corazón, de tal manera que nos salva la vida. Te voy a mostrar un ejemplo. Él de su voluntad, versículo 18, nos hizo nacer por la palabra de verdad. El haber recibido la palabra de verdad mediante la fe, ¿sí? Al mensaje que nos está dando, la Biblia nos salvó la vida eternamente. Un ejemplo de esto, ¿recuerdas Hechos 2:41? ¿Sí? Y los que recibieron su palabra, sinónimo de creer al Evangelio, recibieron su palabra. ¿Qué palabra? El mensaje que Pedro les predicó en Hechos 2, el mensaje del Evangelio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Nosotros creemos en eso, creemos que Cristo no solo murió, sino que resucitó al tercer día y está vivo y pronto vendrá a buscarnos, dice su palabra. Ahora, ¿ves? Recibieron su palabra. Los que han recibido la palabra de verdad, la Biblia nos ha salvado eternamente. Y al salvarnos eternamente, esta palabra en el futuro nos garantiza la salvación de nos garantiza la salvación en la culminación de nuestra salvación cuando Cristo nos venga a buscar, que nos salvará de la presencia del pecado, porque la Biblia dice que este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible. Primera Tesalonicenses 4. Pero en el día a día, cuando pasas tiempo con la palabra de Dios y la recibes para cada día, te salva del poder del pecado en tu vida, en el tiempo presente. La palabra de Dios quiere santificarte día a día, quiere purificarte, quiere limpiarte, que tengas un estilo de vida, sí, agradable a Dios. Entonces,
recursos para la victoria. Siendo que por fuera luchamos, enfrentamos prueba, por dentro luchamos con tentaciones, con los deseos los malos deseos de nuestra concupiscencia, de nuestro viejo hombre. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar las adversidades y las tentaciones? Bueno, Dios nos ha dado un recurso, y es un recurso para la victoria en las pruebas y las tentaciones, que es la palabra de Dios. Pero para tener victoria debes usar este recurso. ¿Cómo? Siendo receptivo. Pero para ser receptivo, recuerda, tienes que oírla con atención y tienes que tomarla para tu propia vida. Ahora, si la vas a tomar para tu propia vida, tienes que dejar de lado el pecado, ¿sí? Y recibirla con una actitud humilde, para hacer caso a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, para reflexionar en este día, terminando nuestra conclusión de hoy, es: ¿recibes cada día la palabra de Dios en tu vida? Cada día es cuando vas a tu lectura diaria, tu devocional, tu meditación, o tienes tu aplicación donde escuchas una prédica, o escuchas la radio, o escuchas las prédicas de tu pastor. ¿Recibes cada día la palabra de Dios? En otras palabras, ¿está tu vida cada día siendo transformada por el mensaje de la palabra de Dios? O sea, ¿hay cambios en mi vida producto de que estoy recibiendo la palabra de Dios en mi vida? O sea, ¿hay cambios? ¿La palabra de Dios está moldeando mi carácter? Ahora, honestamente, sí, yo estudio todos los días la Biblia, pero sigo siendo la misma basura de persona de siempre. O sea, honestamente, el que lea la Biblia no tiene sentido. No estoy dejando que haga su obra en mí. Pero el problema no está en la Biblia, el problema está en mí, que no estoy dejando de lado mi pecado y recibir el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, debo tomarla. Entonces, tiene que haber cambios en mi vida. La palabra de Dios va a moldear mi carácter, mi conducta, mi vocabulario, mi manera de pensar, mi manera de tratar a mi esposa, a mis hijas, a los demás, en el trabajo, en la escuela, en la sociedad. La palabra de Dios cambia nuestras vidas, de tal manera que la gente puede ver que el cristianismo es diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces con el mensaje de la palabra de Dios en tu vida? Honestamente, ¿qué vas a hacer con este mensaje hoy? ¿Qué vas a hacer con este breve pensamiento? ¿Lo vas a tomar o lo vas a dejar de lado y seguir con tu estilo de vida pecaminoso? Es tu decisión. Pero si quieres tener victoria, Dios te ha dado el recurso. De nada sirve tener el recurso en una estantería. De nada sirve tenerlo bien lustrado. ¿Sí? Si va a ser útil, tienes que utilizarla. ¿Sí? Solo la palabra de Dios hace una obra en nosotros cuando la usamos. Debes creer lo que la palabra de Dios dice y obedecerlo. ¿Por qué? Porque yo sé que es así. Me va a cambiar la vida. La Biblia te va a cambiar la vida. Va a cambiar tu familia. Va a cambiar toda tu vida. Completamente. En otras palabras, la Biblia te salva la vida. A muchos de nosotros la Biblia nos salvó la vida. Nos cambió. ¿Qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos seguido a nuestro viejo hombre? Pero la Biblia nos salvó. Nos dio una nueva vida y hoy disfrutamos una vida en abundancia. ¿Sí? Entonces, usa el recurso que Dios te ha dado, su palabra. No lo menosprecies este recurso. No lo rechaces, no lo critiques, no lo cuestiones. No tires a un lado sus enseñanzas. Mejor arrodíllate, humíllate ante Dios, ante su palabra. Créela y obedécela. Te animo, estúdiala con una actitud diferente. A oírla con atención, dejando de lado el pecado y tomar sus enseñanzas para tu vida. En otras palabras, deja de lado las mentiras y recibe la palabra de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Un ejemplo, ¿sí? Entonces, espero que pueda ser de gran bendición. Oremos. Dios, gracias por tu palabra de Dios, nuestro recurso para la victoria en las adversidades y en las luchas con las tentaciones. Ayúdanos a ser receptivos de la palabra, a recibirla en nosotros, oyéndola con atención en nuestra vida, lo que tú nos enseñas, y tomándola para nosotros, Señor, para obedecerla, Señor Dios, tomándola con humildad, Señor Dios, y practicarla en nuestra vida, Señor, sabiendo que es lo mejor para nosotros, y sabemos que el resultado es que tu palabra nos salva la vida. Ya nos ha salvado cuando hemos creído a su mensaje,
que nos has presentado a Cristo como Salvador. Y Dios, que podamos creerla en nuestra vida diaria para ser salvados del poder del pecado, Señor Dios, y de nuestro viejo hombre en nuestra vida, y podamos vivir una vida que agrada a ti, mientras esperamos tu pronta venida para estar contigo, Señor. Dios, gracias por tu palabra, que podamos utilizarla y valorarla altamente en nuestra vida, honrarla, amarla, creerla, leerla, meditarla, memorizarla y obedecerla. En Jesús, bendice a los oyentes que han estado hoy. Amén, Señor. Gracias por estar. Espero haya sido de gran bendición. Y gracias por los que han estado saludando mientras estaba ahí. Veía algunos mandando saludos. Cristian de Perú, gracias. Placer de que estés hoy acá con nosotros. Entonces tengo gratos recuerdos tuyos. Honestamente muchas prédicas tuyas también cuando me has estado enseñando. Así que un placer, Cristian, bendiciones allí. Entonces, gracias, hermano. Entonces, espero haya sido de gran bendición. Los espero mañana, 19:30 horas.